Quizás una de las historias que más se repiten en carretera son esos avistamientos. Personas que aparecen de la nada en esas calles oscuras, solitarias, en esas carreteras que conectan a cada uno de los municipios, a cada uno de los departamentos. Y es aquí donde yo les hago una pregunta a ustedes. ¿En algún momento han tenido algún encuentro con esto paranormal? ¿Han tenido algún encuentro con estas siluetas, con estas figuras? Quizás con ese residuo de alguna persona que se sube en sus vehículos o que incluso les saluda en la noche y cuando voltean a ver, ¿no hay nadie? Pues muchos de estos casos son los que existen y muchos de ellos nos comparten ustedes a través de WhatsApp. Estos son quizás uno de los más intrigantes casos relacionados a las carreteras. Y hoy, en Gritos del Más Allá, estaremos abarcando cada una de estas historias, estaremos abarcando cada uno de estos relatos y lo más importante, tratando de dar una claridad a todo aquello que está ocurriendo. Esto es Gritos del Más Allá, Televisión. Aunque no los veas, ellos te ven. Aunque no lo creas, ellos te siguen. Aunque no lo sientas, ellos están contigo en lo desconocido donde la verdad se esconde. En Gritos del Más Allá Televisión, te llevamos de la mano a través de los misterios que la noche ha tejido. No buscamos asustar, sino informar la verdad detrás de lo paranormal. Aunque no los veas, ellos te ven. Aunque no lo creas, ellos te siguen. Aunque no lo sientas, ellos están contigo en lo desconocido donde la verdad se esconde. Continuamos en Gritos del Más Allá. Mi nombre es Valeria Borrero Cortés y hoy estamos hablando de esas carreteras misteriosas, de esos sucesos paranormales que ocurren en la vía. Si tú has viajado de noche, seguro te has topado con una carretera oscura, una vía misteriosa que está plagada de historias y sucesos que cuentan los viajeros, los cuales aseguran haber visto, haber presenciado hechos aterradores. Hechos que van desde autos fantasmas, personas deambulantes, viajeros que desaparecen en la niebla, en la oscuridad de la noche, fenómenos que han dejado accidentes en la vía y han dejado impregnado estos lugares con su energía, donde cuando uno pasa por esos lugares se siente un ambiente frío, un ambiente pesado, el frío de la muerte. Y tú te has topado con estas personas en la vía, personas que requieren ser socorridas, que te acercas a brindarle una mano amiga, que te acercas a brindarles una ayuda y desaparecen. Personas misteriosas, niños en la vía, a altas horas de la noche, sin explicación, y tú te acercas y desaparecen. ¿Te ha pasado que has experimentado un frío extraño, un cambio en la temperatura? De este suceso y muchos más estamos hablando hoy en Gritos del Más Allá Televisión. Sigan conectados. Gritos del Más Allá. Desde Gritos del Más Allá les hacemos el llamado para que no solamente estemos pendientes de todo lo que nos puede pasar en carretera, sino que simplemente tengamos cuidado, porque recuerden que vamos muchas veces con nuestras familias, con nuestros amigos, con gente que conocemos, y es cuando tenemos los accidentes. Tenemos que mirar muy bien, tenemos que ser muy precavidos. Un microsueño, una fiesta, si van a tomar, no manejen, porque por eso tanto las calles, las avenidas, las autopistas y más que todo las carreteras están llenas de entes, están llenas de cosas paranormales. Les voy a contar algo, por ejemplo, muy cercano, y es la vía Armenia-Cartago. Cuando ustedes vienen subiendo del río La Vieja, siempre después de las 12 de la noche aparece alguien en moto, el cual siempre los va a alcanzar y hasta cierto punto subiendo, viniendo para Armenia, ya se desaparece. ¿Quién es él? No lo sabemos, pero simplemente sabemos que es un alma o una persona que falleció por un accidente, el cual tuvo origen en ese sitio. Entonces, por eso tenemos que saber también. Los calvarios también los utilizan mucho.
Simplemente los utilizan, la persona los utiliza, la familia los utiliza para recordar ese ser querido, ese ser amado que ha fallecido. Pero también recordemos que lo utilizan mucho para hacer trabajos de brujería, de santería, de esa gente que tiene muchos conocimientos, no solamente de lo bueno, sino de lo malo, y que pone a esos espíritus a trabajar para beneficio propio. Entonces, hoy que estamos acá en esta locación, vía Armenia Pereira, los invitamos para que simplemente estemos más pendientes, para que no nos asustemos tampoco, y recordemos que todo lo que vemos no solamente es real. Hay muchas cosas que son paranormales, muchas cosas que de pronto no entendemos, y por eso necesitamos también investigar. Tenemos que saber siempre qué es lo que vamos a ver, y tenemos que saber que no solamente nos debemos de quedar con lo primero que nos dice. A esto los invitamos nosotros, y recuerden, somos Gritos del Más Allá. Gritos del Más Allá. Continuamos en Gritos del Más Allá, programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. Y en este recorrido hemos hablado de muchos casos, hemos hablado de la parte de ese sentir en las carreteras, hemos hablado de la parte de esas personas que aparecen y de un momento a otro desaparecen. Es quizás un tema muy interesante para hablar, para abordar. Cada uno de estos casos, cada una de estas historias tiene algo detrás. Cada una de estas carreteras, cada uno de estos espacios por donde usted se moviliza en su moto, en su vehículo, incluso en los buses de transporte público, se han encontrado muchos hechos lamentables, pérdida de vidas, accidentes fatales, donde poco a poco dejan impregnado ese terror, dejan impregnado ese miedo de no saber si vas a estar vivo o si vas a morir. Este mismo miedo es uno de los que más, de alguna u otra manera, genera esos sentires, genera esas energías en las diferentes partes viales. Ahí es donde le invito a usted como oyente a comentarnos. ¿Ha tenido alguna calle, ha tenido algún sector donde el solo pasar genera una sensación de desesperación, una sensación de no saber qué es lo que está ocurriendo, una sensación incluso de fatiga o de terror? Pues puede comentarlo a través de nuestro WhatsApp. Muchas de esas historias están en cada uno de ustedes, en cada uno de sus hogares, en cada uno de estos lugares, en cada una de las calles. Pero Arlex, esas situaciones, digamos, impregnación de esa muerte, impregnación de todo ese terror que se puede presentar en las vías, también va muy ligado a esos conocimientos, como bien lo decía nuestro compañero Jonathan, de esos altares, digámoslo de esa manera, esos pequeños altares que se hacen en la carretera, que incluso, más que ayudar, generan ciertas situaciones. Energías que están presentes en Gritos del Más Allá y que vamos conociendo camino a camino, paso a paso. Porque lo que sucede en el momento de la muerte todavía no está explicado, no está específico. No tenemos un control sobre esto. Y cuando el último momento es un momento trágico, un accidente fuerte, un golpe inesperado, la muerte que se encuentra en cada rincón o en cada curva de una carretera, pues ahí nos damos cuenta qué es lo que está sucediendo. Esa conexión del último suspiro, esa impregnación o impregnar esa energía en el último momento. Cuando, por ejemplo, alguien se estrella en la moto y se estrella contra un poste o se estampa, muchas veces de esa energía, de la energía cinética que se genera en ese momento, queda plasmado en los lugares donde se realiza esa muerte. También donde la gente va y prende velas, genera altares, genera esa luz. Algunos entes están buscando esa luz, esa energía, ese espacio para poder descansar, de lo cual ellos llegan a apropiarse de ese lugar. Ellos no llegan a hacer simplemente un espacio de tranquilidad, de paz, sino un espacio para robar energía, un espacio para ir tocando un poco esa luz que les hace falta para poder estar tranquilos, para poder estar en paz. Y cuando nosotros nos damos cuenta de eso, lo vemos en las carreteras. Nos pasó a Alejandro, en la carretera Salento, donde tenemos una hermosa virgen en una de las curvas, donde mucha gente también ha perdido la vida por exceso de velocidad o quién sabe por qué otra ocasión, fallas mecánicas o qué sabemos, de pronto un microsueño. Y ahí es cuando nos damos cuenta de estos momentos, de esa falta de luz, de esos entes que buscan acercarse y proyectar su oscuridad sobre esa energía limpia, sobre esa energía de adoración, sobre esa energía que trata de cuidarse y trata de conectar con el más allá, Alejandro. Y es que hay muchos casos, Jonathan lo comentaba en su cápsula, en ese espacio, hablábamos sobre estos altares, cómo eran utilizados para rituales de brujería. Muchos de ustedes oyentes nos han compartido historias
de encontrar algún tipo de objeto extraño en estos lugares, de encontrar incluso olores en estos mismos espacios donde se supone que se está de alguna u otra manera generando esa memoria de ese familiar perdido. Y es una lástima encontrar cada uno de estos casos. Sabemos que el tema de los cementerios también va muy ligado a brujería. Se han encontrado millones de estos cementerios profanados a la búsqueda de hacer trabajos, de hacer rituales. Muchos de ellos puede que no funcionen, pero el simple hecho de ir y profanar algo que se consideraría divino, algo que se consideraría un lugar santo o de paz, genera muchas preguntas y con ello nos lleva a conocer un poco de esa maldad humana, esa maldad que busca corromper lo más puro. Y es ahí donde también nos enteramos, Arlex, que muchas de estas carreteras incluso han sido modificadas, han sido trabajadas para que ocurran cosas. Hay historias, como la que nos comentaban, también de Corbones, donde se vuelve un lugar que tiene una historia compleja, se vuelve un lugar que tiene mucho de qué hablar, pero que lastimosamente lo que nos queda a día de hoy, como ya lo habíamos escuchado, es ese terror, ese espacio por donde cuando uno pasa se escuchan voces, se siente que le observan, ese lugar por donde la noche es mucho más fría de lo que debería ser, lugares que quedan impregnados de ese terror, de ese miedo. Sí, Alejandro, en el tema de educación vial, que es tan importante, existió una campaña hace muchos años que se llamaba Las Estrellas Negras. El país se cundió de estrellas negras y veíamos dónde era el último momento de esa persona, que obviamente le hacían como una especie de croquis donde la persona fallecía, y encontrábamos muchas veces esa energía de ese último momento. Y muchas veces las personas cuando están y no alcanzan a ser auxiliadas no se quieren morir, muchas piden que por favor no las dejen morir. Ese último momento energético de pedir auxilio, de quererse conectar con la vida, también genera esa impregnación en el lugar, genera que esa energía quede ahí deambulando, que esa energía no se conecte con ese túnel de luz o con ese momento, porque esa muerte es inesperada. Pero infortunadamente la muerte nos va a llegar a todos. Infortunadamente tenemos que estar preparados para entender el proceso de la muerte. Y la muerte hace parte de la familia de la vida. Le tenemos mucho miedo, celebramos la vida, pero también hay que celebrar la muerte. Como hacen en México con la Sagrada Muerte. Hay que entender un poco de todos esos procesos que pasan en las carreteras, en las vías, donde hemos perdido gran cantidad de personas, donde hemos perdido a esas personas que pueden ser muy importantes para nosotros, o simplemente pudimos tener el acceso a ver un deceso en un momento específico de nuestras vidas, cuando vamos por la carretera y vemos que algo puntual sucede, o cuando simplemente nos estamos desplazando por un espacio y vemos una sombra, vemos algo que se materializa, se conecta con la realidad que nosotros manejamos, y es cuando nos damos cuenta que en realidad lo paranormal puede estar sucediendo al mismo tiempo en nuestra realidad. Los invitamos a ustedes para que a través del canal de CNC y a través de Gritos del Más Allá en internet se conecten con nosotros y nos dejen cada una de las historias, también a través del WhatsApp que aparecerá acá. Nos deje cada una de esas recomendaciones, de esos momentos tristes, de esos momentos de miedo, de esos momentos de falta de conexión con la realidad, donde nos conectamos con lo paranormal, donde entramos en otra realidad que está llena de misterios, llena de miedo, llena de terror, llena de ese vacío, de esa oscuridad, y hay que conectarse con la oscuridad y la luz. Quien no conoce esos contextos, pues obviamente va a ser difícil identificarlos, Alejandro. Y recuerden, esto es Gritos del Más Allá Televisión. Continuamos con estos temas, estas carreteras, esos seres inexplicables. En algún momento puede que usted haya visto. Gritos del Más Allá. Todo ocurrió una noche en que Héctor manejaba su camión por una solitaria carretera. Mientras estaba concentrado en la ruta, de pronto comenzó a recibir interferencia en su radio, entre la cual se lograba percibir levemente una voz. El chofer intentó arreglar la señal hasta que pudo escuchar la voz con mayor nitidez. Era un supuesto colega, el cual solicitaba ayuda. Rápidamente respondió el llamado y quedaron de acuerdo para reunirse a prestar toda la ayuda posible al compañero. El lugar sería a 5 kilómetros de un punto reconocido por todos los camioneros. Algunos minutos después, el chofer llegó al lugar acordado, pero no encontró a ningún otro camión detenido. Pensó que tal vez ya había recibido la ayuda, por lo que se dispuso a continuar.
pero en ese momento la interferencia en su radio volvió. Igualmente que la primera vez, había una voz entre los ruidos, por lo que intentó buscar la señal correcta nuevamente. Cuando logró sintonizar su radio, lo que escuchó en esta ocasión lo dejó completamente extrañado. «Gracias por venir, colega. Solo necesitaba un poco de compañía». Por algún motivo que no sabe explicar, miró hacia su izquierda. En ese momento, un auto que pasó rápidamente iluminó por algunos segundos una vieja nimita, la cual estaba en muy mal estado. Esa extraña imagen de aquel abandonado memorial lo hizo sentir un escalofrío que recorrió todo su cuerpo. ¿Quién lo había llamado hacia ese lugar?, se preguntó, y la respuesta fue una sola: un fantasma. En ese mismo momento, partió a toda velocidad en su camión por la carretera nuevamente. La radio seguía recibiendo esa extraña interferencia, pero esta vez decidió que lo mejor sería apagar aquel artefacto. Días después, pasó por ese mismo sitio, pero esta vez mucho más temprano. Se detuvo nuevamente y fue directo a la nimita. Había comprado algunos materiales y la reparó como pudo. También le dejó algunas velas y flores. Esto lo hizo ya que cuando se fue aquella noche, pensó que tal vez se había tenido un encuentro paranormal con algún fantasma que se comunicó con él por la radio. Pero al menos era solo uno que quería, aunque sea por un momento, algo de compañía. Gritos del más allá. Continuamos en Gritos del Más Allá, programa paranormal de Armenia Quindío. Y en este capítulo hemos tenido una trayectoria hablando sobre esos sucesos que ocurren en las carreteras, esas personas que aparecen y cuando usted trata de rectificar lo que vio, ya no hay. Muchos casos similares se presentan en cada una de las carreteras, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Hay millones de historias, esas historias que nos dejan con tantas preguntas, pero que tienen tan pocas respuestas. Y es quizás uno de los fenómenos más comunes, el tema de ver a alguien por el retrovisor y al tratar de constatar lo que se está mirando, ya no haya nadie. También el fenómeno de escuchar que alguien les llama en la carretera cuando todo está oscuro, no hay absolutamente nadie. Y Jonathan, entre estas historias hay muchísimas, pero ¿cuál es la más común para usted o alguna que le haya ocurrido con respecto a estos avistamientos? Vea, primero que todo, eso es verdad, Alejo. Lo que decía Arlex, lo de las estrellas en la vía. Lastimosamente, todo lo que son muertes que han pasado en las carreteras, porque sea un asesinato, porque sea un accidente de tránsito, todo eso es lo que queda, como se dice a veces vulgarmente, vagando, ¿sí? No se puede ir a descansar, simplemente queda en este plano y no se puede ir a trascender. No puede ir a trascender sea porque la familia muchas veces lo llora y lo aferra a este plano astral, o simplemente por lo que les explicaba, le hacen un calvario, le prenden velas y hacen un trabajo, digámoslo así, de brujería para poner a trabajar ese espíritu que quedó, ese ente, ponerlo a trabajar a favor. Usted lo decía, Alejandro, son muchos los casos los que hay de taxistas, también acá en Armenia, donde han visto que les dejan un bebé, ¿sí? Eso es muy normal, ese tema, y muchos lo hemos escuchado. El bebé que aparece en la silla de atrás, el pasajero que aparece en la silla de atrás, a las personas del bus también les ha pasado mucho. Yo creo que eso es como será por lo que pasa tanta gente y será por lo que los vehículos cargan tantas energías. Las vías de cada uno de los países tienen historias, y esas historias en Gritos del Más Allá no se importan. Si usted tiene una calle en su municipio, en su departamento, pues puede enviarla a través de nuestro WhatsApp y nosotros escucharemos esas historias de personas que aparecen en las carreteras, historias de esas voces de ultratumba en algún sector, o quizás compartirnos algún video, alguna foto de esos lugares que generan tanto terror. Y recuerden, esto es Gritos del Más Allá Televisión. Gritos del Más Allá. Continuamos en Gritos del Más Allá con más historias, con más información y haciendo este análisis de lo que hemos venido hablando sobre estos misterios que se desbordan o que se encuentran en las carreteras. Pues estoy con el señor Hugo
que hace parte también de nuestro equipo de Gritos del Más Allá, que nos contará también un poco de estas historias que se dan alrededor de estas carreteras. En muchos lugares del mundo, en muchos lugares del país, en muchos lugares de esta región, encontramos lugares que son impregnados de esta energía. Hugo, ¿qué nos puedes contar acerca de estas energías que pasan en los accidentes, que pasan con las personas que fallecen de manera trágica? Así es, este tipo de energías son totalmente de un cambio drástico cuando uno pasa por esos sitios. Sí. Por ejemplo, le voy a contar la historia y a toda nuestra querida audiencia sobre la curva de los quemados. Sí. En ese sector no importa la hora que usted pase, pero usted debe estar en total silencio. Usted siente un cambio drástico en la temperatura, en especial justamente más en la noche. Okay. Pero hay una historia justamente así como del pueblo, que siempre lo han comentado, incluso siempre lo escucho cuando he estado con los Willys, Sí. con los manejos conductores de los Willys. Ellos dicen que tipo 6 de la tarde cuando vienen de la ruta, no importa si vienen de la vereda Cristalina o vienen de la vereda Buenavista o la Víctor, así sucesivamente, ellos siempre pasan por la curva de los quemados y siempre hay un pasajero que pide así: buenas, voy para Circasia, voy para el pueblo. Ah, sí señor, bien, pues súbase. Y entonces en el transcurso cuando van yendo para el pueblo, Sí. se dice que en cierto sector el pasajero que se sube, él dice: me estoy quemando, me estoy quemando, me estoy quemando. La gente pues casi no le pone atención. Lo peor de todo pues es que el conductor él piensa: tan raro, no sé qué le estará pasando al señor. Pero lo más curioso es que en la escena, cuando él está cobrando los pasajes, él dice: oiga, ¿usted no vio al señor que se subió ahí en la curva de los quemados, ahí después de la Moni? Yo no lo vi, señor, si se bajó. Entonces, imagínese la incógnita que... Un misterio más que se apunta a este espacio llamado la Curva de los Quemados, que tiene una historia bastante amplia, desde el estrellado de una avioneta que se estrelló en este lugar. También después, años después, lo utilizaron donde le quitaban la vida a las personas y las incineraban y las echaban en esa curva. Luego ahorita con los nuevos reformas de la carretera Montenegrino-Circasia-Montenegro, esa curva fue un poco más elevada, fue digamos que manipulada de cierta manera, y digamos que esas presencias se siguen sintiendo, pero ya no en ese orden tan profundo que estaban. Exacto. Es más, ya hasta incluso que ya he pasado, porque ahorita paso en bicicleta, se siente como que ahorita lo empujaran a uno. Y eso que yo estando en el día. La última vez que fue con el miércoles, hace unos días, estaba yendo para el norte de Piamonte y sentí que me estaban como jalando, como curviándome, y yo, ¿por qué? Y también fue cuando yo ya estaba devolviéndome otra vez para el pueblo, pero en el sentido contrario. Se siente como que lo empujaran, como si alguien lo estuviera intentando de empujar, como si alguien estuviera corriendo a lo suyo, pero uno dice, no, yo sigo concentrado en lo mío. Bueno, así seguimos con estas historias. Son historias que suceden, historias verídicas, historias que han pasado no solo a Hugo, sino a muchas personas que hacen parte del contexto de la región. Y a ustedes los estamos invitando que a través del canal de CNC se vinculen con nosotros, se conecten a través de las plataformas y también a través de la plataforma de Gritos del Más Allá, que aparece la página acá en la parte de abajo. CNC Televisión nos permite llegar a sus casas, llegar a cada rincón de la región, en los departamentos del Quindío, Caldas y Risaralda, invitándolos a ustedes para que sigan conectados con todo lo que sucede. Además, pueden enviarnos toda la información a través de nuestro WhatsApp para que nosotros podamos contar esas historias, podamos replicar esas historias y llevarlas a esos niveles interesantes donde podamos entregarles a ustedes situaciones que han pasado y situaciones que son muy personales y que a nosotros nos gustaría también darles voz, darles una intención para acompañarlos a ustedes y hacerlos sentir que están más cerca del tema paranormal y que no están solos. Soy Arlex Parra, les dice 09 en redes sociales, me acompaña el señor Hugo Ernesto, y bueno, los invitamos para que sigan conectados con nosotros. Gritos del Más Allá. Muchas son las historias que quedan en la vía, historias sobre accidentes ocasionados por fallas técnicas, fallas mecánicas, por imprudencias, pero también hay muchos casos donde estos accidentes han sido producto de los entes fantasmales que se presentan en las carreteras, que se avientan a los vehículos y en ocasiones no dejan testigos.
Desde Gritos del Más Allá, la invitación es que antes de explorar el campo paranormal, primero indaguen sobre el campo físico, las condiciones, hagan el mantenimiento preventivo de sus vehículos, conduzcan con prudencia, no manejen en estado de embriaguez. Y si no quieren tener este tipo de experiencias paranormales mientras están viajando, recuerden que la mejor protección, la mejor arma, siempre son sus creencias. Esto es Gritos del Más Allá TV. Aunque no los veas, ellos te ven. Aunque no lo creas, ellos te siguen. Aunque no lo sientas, ellos están contigo en lo desconocido donde la verdad se esconde. En Gritos del Más Allá Televisión, te llevamos de la mano a través de los misterios que la noche ha tejido. No buscamos asustar, sino informar la verdad detrás de lo paranormal. Aunque no los veas, ellos te ven. Aunque no lo creas, ellos te siguen. Aunque no lo sientas, ellos están